Buenas tardes, mi nombre es José Manuel López Canales. Soy un estudiante de la Universidad Tecnológica de Honduras. Estoy cursando la carrera de Ingeniería en Producción Industrial. Estoy estudiando también la asignatura de Filosofía impartida por el catedrático Guillermo Fernando Brán. Y en calidad de tarea final les voy a presentar esta presentación del tema del vitalismo, el problema de la vida. En esta presentación vamos a hablar un poco de la introducción de la presentación, de los objetivos de la presentación. Vamos a mencionar el qué es el vitalismo, también los exponentes, los mayores exponentes de este tema y las manifestaciones que tiene el vitalismo. Como para empezar la presentación, podemos ver la introducción. Y esta menciona que podemos decir que el vitalismo tiene como primera distinción de las primeras filosofías tradicionales entender la realidad como proceso, y también indica que explica la especificidad de los organismos vivos por la presencia en ellos de una desconocida fuerza vital inmaterial, estableciendo el hecho entre lo vivo y lo no vivo. Ahorita como objetivos de esta presentación vamos a dar a conocer la referencia de todo lo que abarca en la filosofía dicho tema, y vamos a explicar y analizar los puntos más importantes del tema a tratar y que se tenga conocimiento de este mismo. Como primer punto vamos a ver qué es el vitalismo. El vitalismo es una doctrina y también una posición filosófica caracterizada por postular la existencia o impulso vital sin el que la vida no podría ser argumentada. También podemos decir que el vitalismo es una fuerza también. Es una fuerza y que esta se caracteriza, por afirmar y exaltar la vida y sus consecuencias. ¿En qué consiste el vitalismo? El vitalismo consiste en decir que los organismos vivos son fundamentales en los organismos que no tienen vida y en los elementos que son inanimados. Podemos decir también que cómo se deduce la historia del vitalismo, y podríamos decir que esta surge a partir de unos pensadores que tenían como característica principal guiarse de una especie de irracionalismo, y esto ya lo vamos a mencionar a continuación. Vamos a presentar las características del vitalismo. Entendía la realidad como un proceso. Como segundo punto, afirmaba que la libertad era la esencia del hombre. Como tercer punto, abandonaba el concepto tradicional de la razón. Y como último punto, y el más importante, este tema, el vitalismo, tendría dos manifestaciones principales e importantes. Una de carácter científico, creada en contra del mecanismo materialista, y la segunda era una manifestación filosófica, o también llamada filosofía de la vida. Manifestaciones principales sobre el vitalismo. Vamos a hablar del primer carácter, que es la manifestación científica, cuyo principal portavoz fue Heinz Frisch. Heinz Frisch fue un famoso filósofo y biólogo alemán que se dio a conocer en la ciencia estudiando la embriología. Y su experimento más famoso fue con los embriones de los erizos de mar. Dries separó los blastómeros de los cigotos de los mismos erizos del mar. Pero poco a poco podríamos decir que Dries le llamó más la atención el punto filosófico de este tema, y en la década de los 90 decidió adentrarse del tema de la filosofía muy profundamente.
Y el otro carácter, que es el más importante en este tema, es de manifestación filosófica. Y es la que propiamente se llama vitalismo o también llamada filosofía de la vida. A esta se debe que la filosofía considera alejarse de las intromisiones científicas, sobre todo de la física. Vamos a ver como principales exponentes del vitalismo. En esta ocasión vamos a mencionar a este exponente tan principal como fue Henry Bergson, a que este filósofo a principios del siglo XX se produce una fuerte reacción ante el positivismo con el fin de establecer la irreductibilidad del ser humano, la naturaleza y encontrar ciertos ámbitos. Dentro de estos ámbitos caben los valores estéticos y mentales, la libertad y el finalismo, que constituyen el mundo del espíritu, que estos sean distintos a los de las ciencias naturales hacia estos ámbitos con estos hechos reales. Podríamos decir que Henry Bergson, este filósofo, se propone a superar el carácter racional y teológico con el que se ha entendido la teoría evolutiva. Y pues este mismo intenta realizar examinando la noción del prosiego e irracional en la que la energía vital es derrochada sin fin alguno. De ello mismo deriva su afirmación que el hombre existe tal y como es hoy. Henry Bergson mencionó varios puntos que hoy en día son bastante importantes en este tema. Como por ejemplo, viendo el primer punto de estas reafirmaciones, podríamos ver que la filosofía no puede ser absorbida por la ciencia y que ésta tiene problemas diferentes y procesos distintos. Como segundo punto, la especificidad del hombre son estos tres elementos que se menciona acá como la interioridad, la conciencia y la reflexión. Para Henry Bergson, todos estos elementos eran base en el vitalismo. Y como último punto, necesidad de un método propio que escuche la voz de la conciencia. Otro de los exponentes más famosos en este tema pues Friedrich Nietzsche. El vitalismo de este exponente constituye la corriente más externa dentro de la filosofía de la vida, influido por Schopenhauer, que Schopenhauer fue otro filósofo que estudió este tema del vitalismo, y Friedrich, por decirlo así, le dio continuidad al ideal que tenía Schopenhauer. Y podemos ver que distingue entre la realidad aparentemente ficticia, que es el mundo de los fenómenos, de los seres finitos e individuales, a uno viviente, primordial e infinito. Y por eso este filósofo menciona que todos los seres individuales son como las olas momentáneas que se elevan y se hunden en el gran mar de la vida. Podríamos decir que este filósofo nos muestra que toda la filosofía occidental se ha basado en la razón a la que él se quiso contraponer con la intuición y la plenitud vital. Su obra filosófica se ha calificado de crítica de cultura, en donde los seres que lo fundó, sus pensamientos son el eterno retorno de él mismo. Concluyendo con esta presentación, podemos leer que el vitalismo es una doctrina en la que las ciencias naturales, incluyendo la física, la química y la biología, y muy aparte la filosofía, han estado debatiendo por años, y cada una de las manifestaciones que se mencionan tienen sus argumentos con las que se defienden, pero ambas tienen grandes diferencias. Por ejemplo, la ciencia demuestra con hechos la vida real, mientras que la filosofía estudia el pensamiento del ser humano. Esto fue todo por esta presentación y gracias por su atención.